Creemos en Jesucristo, pero creer en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre significa que Él tuvo una madre. Entonces, si Jesucristo pudo venir a nosotros, fue gracias a que en María se cumplieron las profecías que había hecho Isaías. La profecía decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Entonces, el nacimiento de Jesús fue un suceso muy importante para la humanidad. Tan importante que incluso distinguimos nuestro tiempo en cuanto al año, que decimos antes de Cristo o después de Cristo. En la lectura del Evangelio según San Mateo, escuchamos un poco más de la historia de Jesús, de su nacimiento. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la página 68 vienen un par de preguntas. ¿Cuál es tu respuesta? La primera pregunta nos dice: ¿cómo puede la respuesta de José a la voluntad de Dios ser un ejemplo para ti cuando estás inseguro de cómo responder a Dios? La segunda dice: describe una ocasión en tu vida cuando en un principio el plan que Dios tenía para ti fue difícil de aceptar, pero luego resultó ser para tu bien. A continuación describe lo que esta experiencia te enseñó acerca de aceptar la voluntad de Dios. Pensando en estas preguntas, quizá mi ejemplo que pudiera ser para la primera, cómo aceptar la voluntad de Dios cuando estoy inseguro de cómo responder a Él, pudiera ser mi llamado al sacerdocio. Fue algo que desde pequeño yo sentía el llamado, pero al mismo tiempo me sentía con temor. No sabía si responder o seguir no respondiendo a la llamada. Pero hubo un momento en el que, estando ya en oración, sentí esa paz que solo el Señor puede dar. Y apliqué, me recibieron, y pues aquí estoy ahora. Entonces, fue un proceso muy largo, fueron más de 10 años, pero el Señor me ayudó mucho a continuar con ello. También, continuando con la segunda pregunta, yo creo que yo tenía planes para mí mismo, por algo estudié ingeniería, pero no me sentía lleno. Entonces, ya cuando pude pedir un permiso para entrar al seminario, y sí me lo dieron, es cuando encontré esa paz que dije: ok, esto es lo que estaba buscando en la vida, esto es a lo que Dios me está llamando. Seguí el llamado y me di cuenta que fue mejor de lo que ya había planeado en mi vida. Entonces, muchas veces tenemos nosotros que confiar, pero de una forma honesta, en que Dios está trabajando en nuestra vida y que Él nos está llamando para algo, que Él nos creó con una misión.
En la página 70 se nos habla de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Como cristianos, a menudo oímos acerca de la buena nueva de la salvación. Esto es similar a cualquier otra buena noticia de la que podamos hablar o experimentar, pero en una escala mucho más grandiosa, porque es la buena nueva de la encarnación, el Hijo de Dios hecho hombre. En el Antiguo Testamento, Isaías habló del nacimiento de un Salvador llamado Emmanuel, un hombre que significa Dios con nosotros. Por medio de la obra del Espíritu Santo, la profecía de Isaías se cumplió cuando Jesús, cuyo nombre significa Dios salva, nació de la Virgen María. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es el único Hijo del Padre y también es Dios. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre. Y por esto es el mediador entre nosotros y Dios. Él, a través de su vida terrenal de Cristo y especialmente a través del misterio pascual, Él tuvo su sufrimiento en la página 70 vemos de Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. El Antiguo Testamento nos habla de la profecía de Isaías, en el cual él habló de un Salvador llamado Emmanuel, un hombre que significa Dios con nosotros. Por medio de la obra del Espíritu Santo, la profecía de Isaías se cumplió en la persona de Jesús, cuyo nombre significa Dios salva. Entonces Jesús nació de la Virgen María. Él es la segunda persona de la Trinidad, pero él sigue siendo el mismo Dios. Él también es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el mediador que existe entre nosotros y entre Dios. Durante su vida en la tierra, todo lo que Jesús dijo e hizo, sus enseñanzas, milagros y sufrimientos, dieron cumplimiento a la revelación de Dios de quién es Él, a través de la vida terrenal de Cristo y especialmente a través del misterio pascual. El misterio pascual es el sufrimiento humano, la muerte y la resurrección que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y también su ascensión. Hemos sido redimidos y podemos tener vida eterna con Dios. En la ascensión, Jesús volvió a su Padre en el cielo. Desde allí vendrá de nuevo lleno de gloria para el juicio final, cuando todas las personas serán juzgadas por sus acciones y recibirán el premio o castigo eterno. En la página 72 tenemos un par de preguntas. ¿Por qué Jesús se llama Cristo? Y la respuesta que nos da el libro dice: la palabra Cristo viene de Christos, la traducción al griego de la palabra Mesías, del hebreo ungido. Jesús es el Mesías que envió Dios para nuestra salvación. ¿Qué significa la ascensión? Y hace poquito en una de las misas me tocó hablar de la asunción de María y teníamos que diferenciarlo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la ascensión de Jesús, estamos hablando que Él estuvo por 40 días después de su resurrección vivo entre los apóstoles como un hombre. Después de eso ascendió al cielo, donde reina con el Padre e intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, la ascensión es la elevación de Jesús a los cielos, una elevación que sucedió por su mismo poder, distinguiéndolo de María, que es la asunción, en el cual se dice que los ángeles vinieron por ella y la llevaron al cielo. Entonces, las palabras que tenemos que aprender el día de hoy sería encarnación, misterio de Jesucristo, el Hijo Divino de Dios hecho hombre. Es cuando Jesús tomó carne, se convirtió en humano, vino aquí a la tierra con nosotros. El misterio pascual es el sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo.
Y la ascensión es el regreso de Jesús en toda su gloria al Padre en el cielo. Pasando a la página 74, vemos la vida de los santos. Entonces, el santo del que se nos está hablando en esta sección es de San Juan Bautista. San Juan Bautista era primo de Jesús. Eso lo podemos leer nosotros en el Evangelio de Lucas, cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Y al momento en el que María saluda a Isabel, Juan el Bautista saltó en el seno de Isabel. Este relato del Evangelio revela que aún antes de su nacimiento, Juan reconoce la grandeza de Jesús. Datos sobre Juan el Bautista. Él era hijo de Isabel y Zacarías y familiar de Jesús. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, profetizó a Juan Bautista como la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Es presentado en el Nuevo Testamento como el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué el último profeta? Pues porque él fue el último profeta que estuvo hablando antes de que Jesús empezara con su ministerio aquí en la tierra, que él viniera con nosotros. Entonces fue el último del Antiguo Testamento y algunos pudieran decir que fue el primero del Nuevo Testamento. En el arte litúrgico se le representa a menudo llevando un bastón que termina en una cruz o sosteniendo su propia cabeza. El día festivo en el que festejamos a Juan el Bautista es el 24 de junio para su nacimiento y el 29 de agosto para su martirio. Para más información de él, te invito a que leas la página 74. En la página 76 viene un par de preguntas para nosotros. La primera dice: da un ejemplo de una situación que podrías enfrentar con tus amigos cuando podrías necesitar fortaleza para hablar en contra de una mala elección. ¿Cómo podrían guiarte en esta situación las palabras de Juan? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Cuál es tu respuesta? Anótala en el libro. También vemos que la Iglesia Católica nos enseña que cada persona es creada a imagen de Dios y que todas las personas, incluso nosotros mismos, tenemos derechos que emanan de la dignidad humana. Entonces, los derechos que nosotros tenemos, los tenemos porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No significa que nosotros seamos dioses, que seamos todopoderosos, sino que nosotros co-creamos ayudando a Dios en su plan de salvación para nosotros. Entonces es importante que comprendamos esa diferencia, porque hay muchas religiones gnósticas o movimientos culturales, por así decirlo, que constantemente nos están diciendo que nosotros somos Dios, que nosotros tenemos todo el poder, que si pensamos positivo todo se nos va a dar, pero no es lo que la Iglesia Católica está enseñando. Lo que la Iglesia Católica está enseñando es de que solo existe un Dios. A ese Dios nosotros lo tenemos que amar, lo tenemos que respetar. Y al momento en el que nosotros aceptemos a ese Dios como nuestro Dios y nos demos cuenta que nosotros somos criaturas, entonces estamos nosotros abriendo nuestro corazón para cumplir la voluntad que Él tiene para nosotros. Jesucristo vino, Él se hizo humano y Él nos dio su ejemplo de cómo seguir nosotros la voluntad del Padre. En el tiempo en que Él estuvo aquí, Él tomó tiempo para orar, tomó tiempo para llevar la buena nueva a las demás personas, a las demás naciones. Y en eso Él nos estaba enseñando cómo nosotros, como seres humanos, tenemos también que actuar en nuestra vida. Hubo momentos difíciles en el que Jesús tuvo que decidir si se hacía su voluntad o se hacía la voluntad del Padre, hablando de Dios. Pero Jesús con fuerza dijo
que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces podemos nosotros también en Jesucristo aprender cómo nosotros como seres humanos tenemos que comportarnos. En la página 78 vienen unas preguntas para que las contestes, como un repaso de esta unidad. Terminemos con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estés muy bien. Dios te bendiga.